reuniones con los agentes de los bancos de la región y sucede que están un 90% de las propiedades hipotecadas y los bancos no las dejarán a menos que sean canceladas la hipoteca en su totalidad para poder ser entregadas para uso de esta fundación. ¿Cómo poder seguir trabajando? ¿Se considera esto como un ataque a la educación particular subvencional? ¿Se limita el funcionamiento de los colegios bajo su perspectiva? Bueno, esto es lo que yo quería evitar, digamos, tener que responder preguntas tan directas, porque en realidad, primero yo no soy el gobierno. Entonces, esto es lo que a quien hay que preguntar efectivamente es a quien ha presentado esta idea, este proyecto, y lo ha hecho el ministro, lo ha defendido públicamente en algunos lugares. A mí ustedes imaginarán que de partida me parece que, digamos, encabila la discusión que es un problema que hemos tenido esta semana, en el sentido, digamos, ya no solamente en el último factor de los tres que yo hablaba, hogar, escuela, institucionalidad, sino que dentro de institucionalidad en un problema completamente legítimo desde el punto de vista de la preocupación. Yo, sin estar involucrado, digamos, en la situación, comparto, empatizo profundamente con la preocupación que existe, porque me parece que las explicaciones son extraordinariamente poco claras. Puedo decirle que si una medida como esa se aplicase a la universidad en que yo trabajo y a una buena parte de las mejores universidades privadas sin fines de lucro que están dedicadas efectivamente a producir un bien público de educación superior, no podrían seguir funcionando, porque ninguna de ellas podría crecer un metro cuadrado sin la posibilidad de grabar sus propias propiedades. De modo tal que yo diría, mire, esta es una típica cuestión que hay que plantearla con fuerza a las autoridades, no solamente a las autoridades del Poder Ejecutivo, a los parlamentarios de la zona, a todos los directivos que tienen participación en el debate público, de manera tal que lo primero es obtener mucho mayor claridad. Y lo segundo, efectivamente, estamos al comienzo de un debate. Yo también he participado en varias reuniones donde hay representantes de colegios, hay sostenedores, estuve el otro día en el Congreso Grande de la FIDE, invitado honrosamente a hablar, porque había un público muy numeroso. Y yo entiendo que en la dinámica, digamos, de quien efectivamente está viendo, digamos, un riesgo presente, muy cercano, para su proyecto histórico, para su equipo y trabajo que le ha significado a veces a él, pero también a su padre y a veces a su abuelo, un esfuerzo, digamos, sostenido para proveer educación, la reacción sea querer, digamos, de inmediato decidir algo. Y eso muchas veces pasa con las operaciones estrictamente económicas. Desgraciadamente acá están la parte de economía junto con la educación, o sea, es la economía de la educación la que se puso en juego, y eso como que tiende a provocar reacciones inmediatas de incertidumbre, y entonces el deseo de encontrar una solución fácil. A mí me decían, bueno, ¿y cómo podría yo contestar a eso? Me decía una sostenedora del sur del país, en la fotografía, ¿y usted qué me recomienda? ¿Vendo o no vendo? Yo decía, ¿cómo le conviene decir? O sea, no tengo la menor idea. Lo único que comparto, empatizo con su enorme preocupación, y lo primero es que hay que, digamos, buscar mayor información, porque efectivamente esta discusión no demorará menos de un año. O sea, la gente a veces pierde la perspectiva de cuánto demora, cuántas leyes puede pasar un gobierno y cuánto demora la discusión de cada ley. Y ustedes recuerden desde las grandes leyes como la ley todo lo que demoró desde que se inició la discusión hasta que hubo ley 3-4 años. Pero también proyectos mucho más acotados, ¿no?, que pueden tomar meses de meses. Y estos que son proyectos acotados, pero de una enorme complejidad, porque tocan a la economía política auténticamente del sistema de provisión educacional del país, y comprometen no a uno, ni a 10, ni a 100, sino a varios miles de sostenedores. Es una discusión que obviamente va a tomar tiempo, y el propio gobierno, veo yo, que ha ido buscando aclarar cosas, todavía no radicalmente, pero las ha ido aclarando. La presidenta ayer taxativamente dijo algo que ya decía el programa, pero lo dijo con mayor
énfasis. Aquí nadie quiere afectar a ninguno de los sectores de proveedores. Bueno, después hay que ver cómo eso se compatibiliza con los proyectos propiamente propuestos. Pero es importante que la Presidenta de la República, que finalmente es la figura que dirige al Estado y a la República, diga, mire, no, si alguien está leyendo eso, se lo vamos a aclarar, vamos a tener que aclararlo. Entonces ahora hay que esperar que se aclare. Y el ministro dijo, mire, todos los instrumentos que se han presentado en relación al copago y a la transformación de personas jurídicas constituidas como sociedades comerciales, aunque tengan giro único, en sociedades, en fundaciones o corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, todo eso está abierto a la discusión. O sea, de un lenguaje que hace un mes, cada vez que uno presentaba una duda, como el presidente de un partido de la propia coalición decía, mire, esto es muy mejorable, y había una reacción muy negativa. Hoy estamos, me parece a mí, entrando en una etapa de discusión más tranquila, y donde también la gente estará pensando, mire, cuando se dictó la ley que contenía la disposición del giro único que usted mencionaba, se dio un plazo para cambiar nada más que ese aspecto, que era bastante menos que cambiar la constitución jurídica propiamente tal del sostenedor. A los 2 años había cumplido un 30%, y no por mala fe. Muchos no pudieron cumplir en tiempo, particularmente figuras muy complicadas de organización de arreglo jurídico institucional, que suelen, por ejemplo, ser algunas de los arreglos jurídicos de la Iglesia, que se han hecho tradicionalmente en parte dentro de las normas del derecho canónico, en otras partes dentro del derecho civil, en otras partes a la luz simplemente de las tradiciones, ¿no? Esas son extraordinariamente complejas de solucionar. Y entonces se han dictado ya 2 leyes para ampliar el plazo del cambio del giro. Entonces yo diría, mire, yo entiendo perfectamente la inquietud, hay que reclamar, porque ese es el derecho que tienen todos los ciudadanos, y particularmente ciudadanos que están comprometidos con la obra de proveer educación, hay que exigir claridad. Y ahora me parece a mí que hay un ambiente en que la autoridad por lo menos ha dado una señal de decir, sí, queremos aclarar estas cosas, pero nos damos cuenta que ha habido una reacción, porque el gobierno no es ciego a la reacción que ha habido, está preocupado de la reacción que se ha producido. Y probablemente tanto las declaraciones de ayer como el propio proyecto de empezar a hablar del tema de la calidad de la educación, independientemente de cómo uno evalúe la agenda inmediata de apoyo a escuelas municipales, bueno, también es una señal en esa dirección, decir, mira, sí, tenemos que empezar a discutir rápidamente el problema. Ahora, desgraciadamente, rápidamente no es el caso, no hay que discutir rápidamente porque hay el peligro de improvisar. Entonces, hay que, digamos, calmar un poco el ambiente y volver a poner por delante la necesidad de encontrar acuerdos auténticos en esta materia. No va a funcionar sin acuerdos, esa es otra cosa que hay que tener claro. No va a poder funcionar. Este es el sistema más complejo que tiene una sociedad. Su sistema educacional es la parte más compleja de organización de cientos de miles de relaciones, de interacciones que ocurren cotidianamente. Eso no es llegar y cambiar. Digamos, si queremos ponernos metas en común para mejorar aspectos institucionales que obviamente pueden ser mejorados, bueno, tenemos que hacerlo con grandes acuerdos. Muchas gracias, profesor Lin, por la respuesta. También gracias a Eduardo por la pregunta. Vamos ahora a dar la palabra a don Alfonso Díaz Abad, profesor de Historia y Geografía, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciado en Historia en el Ministerio de Educación y Cultura y Deportes de España, magíster en Historia Universal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares de España, jefe de carrera, jefe de admisión, jefe de gabinete de rectoría, director del departamento, director de docencia y en la actualidad decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Tarapacá. Don Alfonso, su tiempo para hacer la pregunta. Buenos días. Bueno, yo quisiera, como representante de la Universidad de Tarapacá, precisamente hacer la pregunta dentro del contexto de lo que es educación superior. Bueno, todos ustedes saben que el tema de la gratuidad en la educación superior surge en el 2011 producto de las movilizaciones que
que en el caso de muchas universidades tuvimos 6-7 meses en paro de todo. Pero este tema de la gratuidad en la educación superior es un tema que yo creo dentro de la misma universidad lleva alrededor de 10 años de debate, de conversación. Particularmente, o personalmente, precisamente es un tema que yo he ido tratando de investigar fundamentalmente en otros países que tienen precisamente gratuidad de educación superior. Gran parte de los países latinoamericanos tienen gratuidad de educación superior y países nórdicos. Yo tuve la posibilidad también de estar en Finlandia, pero yo no quiero hacer comparación con Finlandia porque es una realidad totalmente diferente a la de nosotros, porque precisamente Finlandia logró esa equidad desde la educación primaria y por lo tanto las oportunidades son las mismas de educación primaria, por lo tanto ese no es el problema. Y siempre a mí lo que me ha dado vueltas, particularmente con conversaciones que yo he tenido con pares académicos de universidades de Perú, Bolivia, Colombia, en las cuales existe precisamente gratuidad de educación superior, siempre yo les pregunto, ¿quiénes acceden precisamente o quiénes son sus alumnos? ¿De dónde provienen sus alumnos? ¿De qué colegios provienen sus alumnos? Y en general siempre la respuesta es, como ellos tienen, por ejemplo el caso peruano, que es más cercano a nosotros, ellos tienen pruebas de acceso a la universidad. Quienes acceden a la universidad son alumnos de clase media. Los alumnos de clase baja es muy difícil precisamente acceder a la universidad porque, igual que en los casos de nosotros en Chile, en la educación primaria y secundaria se produce esa desigualdad. Entonces, el tema es, y eso se da, el otro día salió en la prensa, el caso de Brasil, que pasa exactamente lo mismo. Entonces, esa es la gran un poco inquietud. En el caso de nuestro país, nosotros hemos escuchado últimamente algunas declaraciones que también parecen bastante especiales, no hay nada escrito, pero se habla de todo para tener gratuidad, independiente de la universidad, y sabemos que las experiencias son que quienes dan gratuidad generalmente son las universidades estatales. Pero bueno, un tema que siempre a mí me ha dado vuelta, porque nosotros sabemos en Chile, esta universidad, por ejemplo, por dar un ejemplo, es una universidad que atiende fundamentalmente a alumnos vulnerables. El 80% de nuestros alumnos son de los 2 primeros quintiles. Por lo tanto, en ese sentido, dar gratuidad a esta universidad no es ningún problema. Pero el problema es dar gratuidad a la Universidad de Chile, por ejemplo, la cual sabemos que están los más altos puntajes y la cantidad de vulnerabilidad es mucho menor. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión sobre este tema. Yo en realidad comparto, casi me ahorra toda la respuesta, toda la fundamentación de las dudas que usted puso. Yo lo único que no las tengo como duda, no por ninguna pretensión, sino que estoy tan convencido de haber mirado tantas experiencias distintas en el mundo, la suerte que he tenido en la vida es poder trabajar en muchos y muy distintos países, desde, no sé, los países de Asia Central, pasando por Egipto, todos los países de América Latina, y he visto todas las experiencias de cobro y de gratuidad. Y qué duda cabe, si un país tiene niveles importantes de desigualdad económico-social, como son todos nuestros países en América Latina, y tiene un sistema donde no se ha logrado todavía asegurar una igualdad de oportunidades de aprendizaje, como yo estaba mostrando en la primera parte de la presentación, el resultado no puede sino ser, y es, el de una profundización de la inequidad a partir de la desigualdad, a partir de la gratuidad. O sea, usted mira América Latina, yo iría en contra de lo que el sentido común le hace pensar a mucha gente, decir, bueno, si Chile cobra aranceles, si los aranceles son relativamente caros, si además hay que endeudarse, bueno, puede ser que ahora se ha ido corrigiendo la forma de crédito y todo, pero con toda esa constelación, por lejos tiene que ser el país con una menor representación de jóvenes del quintil de menores ingresos. Oh sorpresa, Chile, de acuerdo a la mejor información disponible, que está basada en los estudios de las CACEN, la famosa CACEN de cada país, es el país que tiene la más alta representación de jóvenes del primer quintil en la educación superior. Y que desde ese punto de vista tiene hoy día, con todas las particularidades,
un sistema que efectivamente hace posible, bueno, que haya, por la enorme cobertura que se ha ido alcanzando y por los programas de apoyo que se han ido perfeccionando en términos de becas, de crédito, bueno, crédito solidario tuvo la Universidad del Consejo Rector del principio, tener un grupo de universidades donde efectivamente más de la mitad de sus alumnos pertenecen a los dos primeros quintiles en la distribución de ingresos, cosa que es muy difícil de encontrar en cualquier otro país de América Latina. Déjenme poner el otro extremo, porque cuando aquí se habla, vamos a ir a un sistema de gratuidad, efectivamente se ha dicho gratuidad universal, que es, digamos, fue la coronación de la confusión, porque cuando uno dice gratuidad universal, lo que uno entiende es que todo joven, y además se explicó así, todo joven que ingrese a una universidad o institución, no universitaria de educación superior, acreditada bajo las reglas de acreditación que el país tiene o se ve, que además está dispuesto a, de alguna manera, respetar o negociar o subordinarse al arancel de referencia que el gobierno fije para las carreras. Y por último, que esté dispuesto a asumir la regla de aceptar por lo menos un 20% de nuevos estudiantes cada año provenientes de los dos quintiles de menor ingreso, todos ellos tendrán gratuidad. Es decir, este sería el primer caso en el mundo en que, dado que nosotros tenemos el 80% más o menos de la matrícula en universidades e instituciones privadas, el 80% de la matrícula privada tendría gratuidad. Entonces, bueno, pongamos que alguien dice, no, mira, en realidad eso es imposible, porque es económicamente inviable. Yo he hecho el cálculo cuánto eso significaría dentro del gasto total del Estado, y es completamente inviable, salvo que el Estado tuviese una captación de recursos por la vía tributaria parecida a la de los países nórdicos. Es decir, como Dinamarca o Finlandia, ellos tienen entre el 40 y el 50% del PIB lo captan por la vía de impuestos, de todo tipo de impuestos. Chile, ustedes saben, tiene 20. Con la reforma tributaria, pongamos que sale totalmente exitosa, vamos a tener 23%. Luego tendríamos que financiar con 23% de lo que capta el Estado la gratuidad de todos los estudiantes. Que es lo mismo que Finlandia y Dinamarca hacen, pero lo hacen con el 50% o 48% de lo. Entonces, en realidad es inviable. Ahora, pongámonos en el otro escenario y decimos, esto lo vamos a restringir solamente para la universidad estatal. Está claro, colega, que habría primero un problema grande dentro del CRUCH, porque le dirían a usted, bueno, pero las estatales o todas las del CRUCH. No, entonces usted tendría que decir, no, también, porque vamos a ser solidarios, también las universidades privadas del CRUCH, que son 9. Bueno, entonces, si decimos eso, esa es la situación exactamente que tiene Brasil. Y Brasil además tiene, porque es un Estado poderoso, ellos captan con la vía de los impuestos 30%, o sea, 10 puntos más que Chile. Y financian muy generosamente el gasto por alumno en las universidades que financia el Estado, y que son gratuitas, es comparativamente tan alto como el de Europa. Lo cual ya llama la atención, como un país que todavía tiene problemas de exclusión a nivel primario y secundario está financiando, igual que Holanda, al gasto de la universidad. Bueno, usted va a la que es considerada la mejor universidad de Brasil y la mejor probablemente de América Latina, que es la famosa USP, la Universidad de San Pablo. Y la Universidad de San Pablo es gratuita. Y tiene, no sé, dependiendo de las carreras, entre 10 y 70 alumnos postulan a ingresar por cada vacante. Y si usted mira quién queda elegido, bueno, quedan elegidos. Primero que nada, todos los jóvenes que provienen de colegios particulares pagados de San Pablo, donde los padres han invertido desde kinder hasta segundo medio, igual que aquí en Chile, altamente, o sea, cerca de $1.000 al mes de gasto para formarlos, para que entren a la USP. Y luego entran chicos que serían el equivalente a los chicos que aquí vienen del Instituto Nacional o de los así llamados liceos paradigmáticos de excelencia, es decir, la selección más absoluta de la sociedad paulista, que es la más rica de.
no entra ningún hijo de un obrero que trabaje en la zona de San Pablo, donde están las grandes armadurías de la Volkswagen, o sea, recuerden ustedes que San Pablo es la zona metropolitana general del Mochile entero. No tiene, digamos, por razones obvias, si yo quiero tener universidades selectivas y las hago gratuitas, digamos, en cualquier parte del mundo, en sociedades desiguales, lo que va a hacer usted es favorecer precisamente a los alumnos que vienen del quinto quintil, el más rico. Entonces yo creo que Chile tiene tantos problemas antes que podamos discutir, porque yo tampoco no tengo una cosa dogmática. Finalmente siempre alguien paga, si esto de llamarla gratuita es una confusión, digamos, en la que nosotros mismos nos entrampamos. Alguien paga siempre, o pagan todos a través del sistema de impuestos, o como ya se empezó a decir acá, varios colegas míos economistas que son partidarios de la gratuidad total y sensible. A la entrada es gratuito, pero a la salida yo voy a cobrar un impuesto al graduado. ¿Cuál es la diferencia entre cobrar un impuesto al graduado a la salida o cobrar un crédito a la salida? Contingente al ingreso, donde alguien paga hasta X porcentaje de su ingreso. Es lo mismo que un impuesto especial al graduado. Entonces, ¿y por qué se hace eso? Porque en realidad alguien tiene que financiarlo. Y uno tiene que encontrar, y si uno sabe, y todos en el gobierno saben que la necesidad más grande está en preescolar, o sea, jardines infantiles, y en los primeros 12 años, bueno, yo creo que realmente tendremos que encontrar el mejor sistema de becas y de crédito contingente de ingreso para asegurar que ningún joven con talento, con preocupación, con esfuerzo, que quiera estudiar la educación superior, quede fuera. Eso es, y en realidad hemos marchado en una buena dirección, y la universidad aquí en Arica es uno de los mejores ejemplos del país de eso. Yo la conozco bien porque me ha tocado a veces evaluar, etc. Entonces, ya hemos avanzado mucho y lo hemos hecho respetando las prioridades naturales que Chile tiene hoy día y mientras no resuelve el problema de base. Muy bien, muchas gracias por la pregunta y por esa